¿Sabías que la Biblia no menciona en ningún momento el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús? De hecho, si analizamos los evangelios, nos encontramos con un rompecabezas histórico fascinante. Por un lado, el Evangelio de Mateo sitúa el nacimiento durante el reinado de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 antes de nuestra era. Pero, por otro lado, el Evangelio de Lucas lo vincula con el censo de Quirino, que ocurrió 10 años después, en el año 6 de nuestra era. Esta diferencia de una década nos da una pista clave. Los autores de los evangelios no estaban intentando escribir una biografía exacta al estilo moderno. Su objetivo principal era transmitir un mensaje teológico profundo, no darnos una fecha precisa en el calendario. Entonces, si la Biblia no nos da la fecha, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? La respuesta nos lleva a un viaje en el tiempo, a la Roma del siglo IV. Durante el papado de Julio I, la Iglesia tomó una decisión estratégica muy inteligente. En esa época, el Imperio Romano celebraba con enorme fervor una de sus fiestas más importantes, el solsticio de invierno y el nacimiento del Sol invicto. Era una celebración masiva, un momento simbólico en que la luz del día comenzaba a ganarle la batalla a la oscuridad de la noche, anunciando la llegada de la primavera. La Iglesia, en lugar de intentar prohibir o competir con una fiesta tan popular y arraigada en la cultura, decidió cristianizarla. La lógica era brillante en sí. Los paganos celebraban el renacimiento del sol físico. Los cristianos celebrarían a Cristo como la verdadera luz del mundo, el sol espiritual que ilumina a la humanidad. Fue una maniobra política y pastoral genial para unificar a un imperio que estaba en plena transición religiosa y cultural. Pero las curiosidades no terminan ahí. ¿Sabías que incluso el año cero tiene errores de cálculo? En el siglo VI, un monje llamado Dionisio el Exiguo fue el encargado de calcular el inicio de nuestra era basándose en el nacimiento de Cristo. Sin embargo, en sus cuentas cometió un par de errores importantes. Omitió por completo el año cero, pasando del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Y además, se equivocó en el cálculo del reinado del emperador Augusto por varios años. Así que, al final, la Navidad es mucho más que una simple fecha en el calendario. Es el resultado de siglos de fusión cultural, de decisiones políticas, de simbolismo astronómico y de una profunda teología. Es un fascinante cruce de caminos entre la historia y la fe. Si te apasionan estos temas y quieres profundizar en cómo estas decisiones históricas y culturales han moldeado la fe y las tradiciones que vivimos hoy, te tengo un regalo. He preparado el primer capítulo de mi libro, Entre luces y sombras, revelando los misterios de la Navidad, donde exploramos estos enigmas con mucho más detalle. Puedes descargarlo completamente gratis haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este video y en mi perfil. No olvides darle like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.